¿Qué pasa con el profesor de lengua? El profesor de lengua está en la mira, porque es el que siempre tiene que, digamos, utilizar de manera correcta cierta estructura, cierto discurso, ¿sí? No puede equivocarse, tiene que saber todo, es una enciclopedia andante, prácticamente, pero no, a veces se nos van de las manos algunas cuestiones, no podemos conocer todo. Eh, Somos seres humanos, o sea, obviamente que hay cuestiones que se nos van a ir de las manos. Así que bien, lo que voy a hacer es primero presentarle un Power a la bibliografía por ahí de base que, que vamos a tener en un primer momento ahora. Es una autora, no sé si la habrán escuchado, habrán trabajado en alguna otra cátedra en el primer cuatrimestre. Es Marta Marín. ¿Trabajaron ya con Marta Marín en alguna cátedra? Ah, no, No, profe. no, es la primera vez. Bien, con la profe Sí. Katy, nosotros seleccionamos, el texto de Marta Marín, se llama Una gramática para todos. ¿Por qué se llama una gramática para todos? Porque se supone que es una gramática básica para cualquier público, ¿sí? No solamente para los expertos y para los que vamos a hacer, o los que van a hacer profesores en letras, sino que como les dije, hay mucha falencia, o me doy cuenta, yo misma trabajo en un secundario, hay mucha falencia en cuanto a la enseñanza de la gramática, porque se lo descontextualiza. Ahora cuando ustedes ven didáctica de la lengua, van a ver que es importante que esa gramática se enseñe, por ejemplo, con alguna tipología de texto, con algún texto argumentativo, con algún texto expositivo, ¿sí? Que tenga un sentido, ¿sí? Hacer la metalingüística, también nosotros constantemente hacemos eso, ¿no? Metalenguaje, ¿saben lo que es la metalingüística, no? Repensar o pensar o analizar sobre nuestra propia lengua. ¿Qué es eso? A ver, pensar, a ver, se escribe con H o sin H. Un ejemplo del estilo. Eso es hacer metalingüística, ¿sí? Siempre reflexionar sobre el propio lenguaje. Le voy a admitir el compañero. Bien. Bueno, ¿estamos hasta ahí? Bueno, como les decía, la bibliografía por ahora básica, que yo ahora hace un momentito me acaban de avisar de que habilitaron hace una hora el campus virtual. Yo todo lo subo por el campus virtual a través de un Drive, ¿sí? Para que ustedes lo tengan. Sí, por ahí trato de subirle el libro, el de Marta Marín sí los voy a subir el libro completo, pero hay otras bibliografías que yo lo que voy a hacer es recortar, porque son libros tan largos que lo que voy a hacer es recortar los PDF y digamos, vamos a ir viendo unidad por unidad. La primera unidad, ahora no les presento todavía el programa, mañana les voy a presentar. La primera unidad, así les voy a decir parafraseando, tiene que ver un poco con la definición de lo que es la gramática, los niveles que tiene la gramática, también, digamos, una pequeña parte de por qué se enseña gramática, o sea, por qué es importante enseñar gramática, y después a la segunda unidad vamos a ver por los niveles, porque la gramática tiene varios niveles de análisis. Ahora en el Power lo voy a proyectar, así que bueno, a ver otra cosa que se me esté olvidando, porque se va volando la hora. Y después yo le voy a también comunicar cómo va a ser porque no hablamos todavía muy bien con la profe cómo va a ser el sistema digamos, la condición de la regularización de la materia. Generalmente, esta es una asignatura. La asignatura que siempre nos pide a nosotros es rendir parciales, recuperatorios, trabajos prácticos aprobados, ¿sí? Por esta cuestión también de la virtualidad y de los tiempos, es importante que ustedes
también tengan un poco el hábito de la lectura, porque lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a tratar de subir ahora, o quizá a la noche, sino mañana temprano, no creo que lleguen para leer, pero ya les voy a ir subiendo los materiales en el campus, ¿sí? Bueno, como es la primera semana, por ahí, algunos textos por ahí no lo van a leer en su totalidad, pero yo ahora lo que le voy a hacer es como un pantallazo de qué es la gramática en sí, y después lo que vamos a hacer es desmenuzar a partir de Marta Marín, a partir del texto base, que tiene que ver, digamos, con la unidad 1, todo lo que tenga que ver como ciencia, ¿sí? ¿Estamos ahí? Bien. Sí, profe. Dale. Sí, profe. Bien, bien, bien. Bueno. A ver si puedo compartir pantalla. ¿Se ve ahí? ¿Se ve lo que está proyectado o no? Sí, Para- profe, sí se ve. Bien. Sí, profe, Sí, se ve. sí, se ve, profe. Bien. Ahí está. Este es un pequeño power, esto por supuesto que lo subo al campus, para mostrarle un poquito de qué, o sea, un pequeño pantallazo de qué se encarga la gramática, ¿sí? Y cuáles son los niveles que usted tiene que tener en cuenta a la hora de analizar. Esto, por un lado. Si llegamos a dar, no sé si llegamos a dar lo de el porqué de la enseñanza, lo voy a dar desde otra teoría, de otra bibliografía que se llama Ángela y Tulio. Ángela y Tulio es como un diccionario, o sea, es un libro base de gramática que nosotros tenemos, que se llama Manual de Gramática justamente, así como el Manual de la Real Academia Española, ¿sí? Bien, en esta primera clase vamos a ver un poco, se ve ahí, lo voy a ampliar a ver si se puede. Muy grande, grande. ¿Se logra ver? Sí, profe. Bueno, esto que está acá aparece también aparece en lo que plantea Marta Marín, ¿sí? ¿Cuál es, digamos, su función? La gramática, ¿qué hace? Según lo que dice Marta Marín, es que, ¿qué se propone? El estudio de los principios y leyes generales que rigen el comportamiento de las unidades que forman una lengua. Largo. O sea, ¿qué hace? Se pone a estudiar cuáles son los principios y las leyes que van a regir a la hora de nosotros elaborar un mensaje, producir un mensaje en nuestra lengua, ¿sí? Es decir, estudia la estructura de las palabras, ¿sí? Las formas, ¿qué quiere decir la estructura de las palabras? ¿Qué tiene que ver con las clases de palabras? Si es si es un sustantivo, es un adjetivo, es un verbo, las formas. Las formas tienen que ver con la morfología. ¿Qué quiere decir la morfología? Tiene que ver con las cuestiones de género, de número, si están en femenino, en plural, ¿sí? Porque, ¿qué pasa con la palabra? Se modifica, hay una flexión o una modificación en una palabra, ¿sí? Que modifica que la cantidad, modifica ay, me falta tan poquito. Modifica no solamente la cantidad, sino también modifica el género, ¿sí? Entonces, las formas que estas se enlazan, o sea, cómo se van enlazando en las oraciones, y los significados a los que está la combinación en dar lugar. Y ahí, todo lo que está ahí explicado en este pequeño párrafo, tiene que ver ya con los niveles. Nivel semántico, que tienen que manejar, que tiene que ver con los significados, nivel morfológico, que tiene que ver con las formas, y las combinatorias tienen que ver con la sintaxis, ¿sí?
Ahí está. A partir de estas combinaciones que el hablante puede producir sus propios enunciados de una manera no caótica, ¿entienden? Para producir o para que pueda ser comprendido por otra persona. O sea, nosotros la gramática está para algo, ¿no? Para que lo que nosotros digamos tenga un sentido, ¿sí? Sea entendible. Pero digamos que ese entendimiento se dé de una manera correcta, ¿no? Eh, seguramente ustedes en lingüística general habrán estudiado las diferentes maneras de cómo adquirimos el lenguaje, ¿no? Que hay una manera innata y una manera adquirida. Se supone que la manera innata es que nosotros nacemos con una gramática universal, que es la que propone Chomsky, por ejemplo, y la otra adquirida, que propone, por ejemplo, Pinker, eh, generalmente dice que nosotros concebimos o incorporamos nuestra propia lengua gracias a el contacto con el otro, ¿sí? Esas dos posturas no son, digamos, contradictorias, esas dos posturas se complementan, ¿sí? No son, en un primer momento surge una gramática, perdón, una postura del lenguaje y después surge la otra, ¿sí? Según algunas teorías, y ahí está lo que tú le decías, estos principios, o sea, esta manera, digamos, de producir mensajes o enunciados que no sean caóticos, lo podemos hacer de manera, o lo adquirimos en el entorno en el que vivimos con nuestra familia, con la sociedad, o ya tenemos una gramática universal, lo traemos de nacimiento, ¿sí? Bueno. Entonces, ¿cuál es la palabra clave que va a prevalecer entonces acá en la gramática? Es estudiar justamente estos principios que rigen el comportamiento de las unidades. ¿Qué significa las unidades? Las unidades son las palabras que forman una lengua, ¿sí? La gramática es abstracta. Por eso cuesta entender mucho gramática porque el análisis en sí parece tan alejado de nuestro uso. Pero después porque ahí lo explica, la gramática es abstracta porque analiza, clasifica, describe los componentes y las funciones que están presentes en las expresiones de los hablantes que son concretas. Lo que hacemos con la gramática, ¿qué hacer? Lo que hacemos es desarmar el enunciado, nuestro discurso, y analizar, clasificar, bueno, si es un sustantivo, es un verbo, qué función cumple. Cuando hablamos de funciones es análisis sintáctico, si es un objeto directo, o sea, todo lo que tiene que ver con los complementos del verbo. Si es un sustantivo va a tener una función, que generalmente el núcleo de sujeto. Si es un verbo va a ser un núcleo, un predicado, y así. ¿Sí? Hay diferentes clases de gramática, ¿no? Una teórica, que se basa en la construcción de conocimientos teóricos producto de investigaciones científicas. Generalmente esto lo hacen ya los eruditos, los lingüistas, ¿sí? Se encargan de realizar este tipo de investigaciones que tienen, digamos, un sustento teórico y que después pasa por el filtro de la educación. O sea, nosotros después de eso otra vez luego tenemos que ponerlo en el lenguaje castellano, por decir así, en el lenguaje español para que nuestros alumnos lo entiendan, ¿sí? Después está la gramática descriptiva, que es la que nosotros vamos a hacer, que se propone el estudio de las palabras, la clasificación de las palabras, ya les dije, lo de sustantivos, adjetivos, que tiene que ver con el nivel semántico, la categorización, las características y funciones, la función que cumple en una oración. Y luego la gramática normativa. ¿Qué es la gramática normativa? Y se trata de establecer las leyes o normas para el uso correcto del lenguaje. Por ejemplo, las normas ortográficas, ¿sí? Cuando lleva tilde, cuando se separan sílabas, ¿entienden? Tiene que ver todo con esas normativas de la gramática. Cuando, eh, por ejemplo, se acentúa si se tilda cuando un hiato, cuando se separa, ¿sí? Esas son las gramáticas que nosotros tenemos, o perdón, las tres clases de gramática que nosotros tenemos por el momento, y que
nosotros nos vamos a detener en la segunda, en la descriptiva, ¿sí? Porque nosotros no somos investigadores, somos, digamos, simples mortales estudiando que el profesorado en lengua y literatura, entonces mínimamente tenemos que saber un poco no, tienen que ser especialistas, me corrijo, en cuanto a lo que es la gramática, ¿sí? ¿Cuáles son los niveles de estudio de la gramática? El primer nivel es el fonético y el fonológico. No sé si ustedes lo vieron en lingüística general, las cuestiones de los fonemas. ¿Vieron algo de eso? ¿Cómo Sí, profe. ¿Vieron? Los Bueno, fonemas, archifonemas. Sí, profe. Sí, sí, bien, dimos. bien, perfecto. Los Entonces, fonemas. bien, bastante complejo al nivel fonológico, no tiene significado, digamos, o sea, se altera, por ejemplo, en los sonidos, ¿qué sucede? ¿Cambia el significado de una palabra? No, está. Nosotros nos vamos a encargar no del nivel fonético, o sea, estoy mostrando los niveles de estudio de la gramática, pero nosotros acá no nos vamos a encargar de la fonología, porque ya ustedes en lingüística general ya se encargaron de eso. Nosotros nos vamos a encargar de 3 de los que aparecen aquí. El nivel morfológico, que tiene que ver con la forma, como les dije, las cuestiones, digamos, de flexión de un verbo, es decir, las conjugaciones, por ejemplo, los modos, los tiempos, hay diferentes flexiones teniendo en cuenta los modos y tiempos verbales, si son verbos regulares, ¿sí? La morfología creo que es lo más complejo que tiene en la parte, por ejemplo, en la parte de verbos. El nivel semántico tiene que ver con las categorías gramaticales. ¿Qué quiere decir las categorías gramaticales? Es sinónimo de decir clase de palabras. Sustantivos, adjetivos, ¿entienden? En realidad siempre es al revés. Primero vemos el nivel semántico, qué es un sustantivo, después vemos el morfológico, si tiene género y número, y luego vemos el nivel sintáctico. ¿Cuál es la función? Siendo un sustantivo, ¿cuál es su función dentro de una oración? Por ejemplo, si es núcleo de sujeto, es un núcleo de objeto directo. Si es un verbo, siempre va a ser un núcleo de predicado. Si es un verboide, puede cumplir otro tipo de funciones, ¿sí? Eso vamos a ir viéndolo despacito. Pero estos 3 niveles son los niveles que tenemos que manejar como el Padre Nuestro. ¿Está? El fonético fonológico, no sé si nosotros lo vamos a lograr enseñar en la escuela, ¿no? La pragmática sí, también, porque acá la pragmática tiene que ver con que todos estos niveles, si están, digamos, digamos, los patitos en fila, por decir así, vamos a hacer, digamos, el uso acá adecuado, en pragmática hablamos de adecuación de las palabras, ¿sí? Creo que se va a cortar en nada, en minutos, nuestra clase. Así que vamos a continuar mañana, y bueno, acá empieza el nivel fonológico. El nivel semántico, que dice, él propone el estudio de los significados de las distintas clases de palabras, y que también nosotros los denominamos categorías gramaticales o clases de palabras. Esos son, digamos, el lenguaje técnico que ustedes tienen que manejar a la hora de hablar del nivel semántico dentro de la gramática, ¿sí? Y ahí está la catarata de categorías gramaticales que no aparecen, que son los sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios, determinantes, pronombres, preposiciones, conjunciones e interjecciones, ¿sí? Eso en cuanto al nivel semántico. El nivel semántico tiene que ver con los significados, ¿sí? ¿Qué hace un sustantivo? Define un objeto, cosa, ¿sí? Un adjetivo, ¿qué hace? Brinda la cualidad de un sustantivo. Un verbo generalmente se refiere a las acciones, ¿no?, que realizamos o que realiza determinado objeto. Los adverbios, los determinantes. Después vamos a ir viendo esto de